Os invito para que abráis conmigo la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice el versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto verdadero, lo dirá tal vez en otra versión. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí podemos entender lo que el apóstol Pablo nos está hablando con muchísima claridad. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, es decir, entregar plenamente nuestro ser a Dios, darme al Señor, totalmente. Luego dice, esto es lo que es agradable a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo entregamos nuestro ser entero en ese culto que es agradable a Dios? Dice así, que es el culto racional. ¿Bien? Racional. Y mirad, tan racional que dice el siguiente versículo, el 2. No os conforméis con este mundo. Conformarse, como bien entendemos, es tomar forma de. Adquirimos la forma del mundo, adquirimos las costumbres del mundo. Andamos, decidimos, vamos, actuamos, celebramos, vivimos como conforme a la sociedad. Entonces, él dice, no os conforméis a las costumbres del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por la renovación del entendimiento. Para que comprobéis, esto más científico no puede ser, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que la voluntad de Dios debe ser comprobada. Comprobada por el entendimiento. Un entendimiento que para que pueda comprobar correctamente la voluntad de Dios, no debe estar conformado con el mundo, en forma del mundo, moldeado por el mundo. Necesita esa renovación del entendimiento para comprobar la voluntad de Dios, y esto es el culto racional. Es el culto que procede de una reflexión, del uso de la razón, del lóbulo frontal, del análisis, del proceso de datos, del comprobar un poquito aquí, otro poquito allá, del ir renglón tras renglón, no de sabernos este texto de Isaías de memoria, sino de hacerlo, de tener en casa un laboratorio bíblico. ¿Está bien? Y dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Otra vez, volvemos al entendimiento. Cordura, equilibrio, no locura, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, siendo nosotros muchos miembros, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. La cordura nos lleva a la comprensión de que somos un solo cuerpo.
nos lleva a la comprensión de que somos cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Si no hay cordura, lo más normal es que haya lo contrario, ¿verdad? Locura. Y en la locura no se comprende lo que somos, casi como perdigones, cada uno por su lado, en su interpretación, en su aplicación, en su planificación, fuera del trabajo consensuado que la cabeza hace con el cuerpo, es decir, Cristo con los suyos. Pero para llegar a esto se necesita un culto racional. Muy bien, bueno, la reflexión de esta mañana, queridos hermanos, el propósito fundamental es este, ¿bien? Es este, que comprendamos que no podemos fiarnos de nuestra razón. Nuestra razón nos engaña, nuestros ojos nos engañan, nuestros sentidos nos engañan. El corazón del hombre es engañoso. No podemos fiarnos de nuestro corazón. Bien, que necesitamos para poder comprender la voluntad de Dios tener una razón santificada. ¿Ok? Es importante que nuestra razón sea santificada. No es los años que has pasado en la universidad, no son los años de experiencia de la vida los que te van a hacer comprender cuál es la buena voluntad agradable y perfecta del Padre. Es la acción del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Es si el Espíritu Santo puede filtrar las experiencias, el estudio y el conocimiento a través de la palabra, y entonces nosotros podamos llegar a una plena comprensión. Bien, un concepto o dos antes de la reflexión central. Consistencia cognitiva. La consistencia cognitiva, ¿qué es la consistencia cognitiva? Es esa, dejadme que lo diga así, bendita necesidad que tiene el ser humano de explicar todo lo que ve, todo lo que oye, todo lo que pasa. Necesito ponerle lugar a todo lo que ocurre, a todo lo que pasa. Y eso nos ocurre a todos. ¿Ven? Eso nos ocurre a todos. Y entonces explicamos por lo que vemos. Igual vemos a una persona, a uno del miembro de nuestra familia que no desayuna y decimos, este amaneció hoy mal. ¿Entendéis? Es decir, tengo que explicar en mi mente lo que ocurre y por qué ocurre, sin saber siquiera si es así el juicio que estoy tomando. Y entonces necesito explicarlo todo. Y en esa explicación muchas veces tomamos la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo bíblico. El Señor le dice a Abraham, Abraham, tú vas a ser padre de multitudes. Yo voy a hacer de ti una nación grande. Bien. Y entonces viene el proceso cognitivo cuando ve que pasa el tiempo y no ve un resultado de parte de Dios, no ve que haya hijos ni nada. Y entonces viene el proceso cognitivo, la consistencia, ante esa inconsistencia cognitiva, Sara tiene que explicar de alguna manera. Y Sara dice, quizá, consistencia cognitiva, lo que el Señor quiso decir es que dejes en estado de embarazo a Agar. ¿Es lo lógico? ¿No es lo lógico? Si yo no puedo, ya tengo edad avanzada, tú en cambio todavía puedes. Así que, ven, la única que puede aquí en casa es la sierva. Es lo lógico, eso es lo que Dios ha tenido que decir. Y ha explicado el proceso de Dios. Lógicamente sería, tal vez si lo vemos desde la perspectiva de Abraham, en las costumbres del pueblo, en las costumbres del tiempo, ¿veis? Se filtró el concepto de Dios por las costumbres populares. Y ya está. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Por favor, ¿se entiende, no? Es decir, yo necesito explicar, y a veces explico los conceptos divinos, los principios de Dios, de acuerdo a mi filtro racional. ¿Y cómo lo explica mi filtro racional? Pues mi filtro racional lo explica desde lo conocido. Yo no puedo explicar desde lo que no conozco. Todo lo voy a explicar desde lo que conozco. A partir de ahí haré mis juicios, construiré mis conceptos y por lo tanto construiré mi religión. ¡Ay! Mariali, hay un riesgo grande
Si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas? Es decir, si cuando yo explico a Dios, si cuando yo digo, no, es que lo que Dios quiere decir es esto, tengo que ir por este camino, lo que hizo Abraham con Sara, eso es tinieblas, porque es tinieblas. Ahora, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Me estoy guiando por mi razonamiento, no por la voluntad y el plan de Dios. Tuvo que venir el Señor, ¿verdad?, encontrarse con ellos en su tienda y decirle, Sara, de ti, mujer, de ti, tú vas a quedar en estado. Concebirás de Abraham. A ver si ahora nos vamos a ir a otro lugar a buscar. Tú concebirás de Abraham, para darle el concepto adecuado para entenderse. La razón humana trata de explicar las cosas, como os digo, y a veces no lo hace de la mejor manera, no lo hace adecuadamente. A veces vemos lo que realmente no hay. Recuerdo el testimonio de un pastor hace muchos años, era en mi infancia. El pastor nos contaba que había estado en un parque sentado, preocupado por algunos asuntos de iglesia, y cogió un papelito y empezó a hacer un rollito así. Empezó a hacer un rollito. Y tanto lo enrolló y lo enrolló y lo enrolló y lo enrolló, que le quedó muy parecido a un pitillo, a un tabaco. Y de repente, en medio de su pensamiento, hizo así. Y entonces pasó una hermana de iglesia. Consistencia cognitiva. El pastor está fumando. Construcción del pensamiento. Madre mía, vaya ejemplo de hombre. ¿Cómo es posible? Le está dando estudio a mis hijos. No, este hombre no lo vuelvo a recibir en casa. Es más, lo voy a denunciar ante la unión. Y lo denunció ante la unión. Lo llamaron a la unión, él no sabía lo que pasaba, él mismo contaba el testimonio, no sabía lo que ocurría. Y empezó a echar atrás. Y, bueno, lo único que pudo haber pasado fue esto. Sí, estuve con un papel, pero no sé ni lo que hice con el papel. Pero yo no fumo. Igual me vio con el papel en la boca. Fue la conclusión que él pudo sacar, lo que él pudo extraer. Esa es la razón. Construye desde lo conocido y a veces construye mal. Bien, entonces, primera lección, por favor, importante. No podemos fiarnos de nuestros sentidos. Hombres celosos que a veces veis un pelo parecido al de vuestra esposa en un coche. Esa no es vuestra esposa, no tiene por qué serlo. Es que ahí va, es que la vi. Ese mensaje que vi en el teléfono, que no lo has leído, pero ya tu cerebro ha construido toda una imagen. Tu cerebro ha construido toda una relación. Incluso le ha puesto fecha y ha explicado eventos antiguos. Ahora entiendo por qué el sábado pasado te pusiste tan guapa para ir a la iglesia. Claro. ¿Me entendéis? Construye conceptos equivocados. Construimos conceptos sobre nuestros hijos, sobre nuestras relaciones familiares, sobre nuestra iglesia, sobre las personas, porque el cerebro tiene que explicarlo todo. Es una bendición y a la vez, pues si no se lleva bien, es la autodestrucción del ser, de las relaciones, de la vida social, de la vida espiritual. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Todo tendemos a explicarlo. Es así. Segundo, no podemos fiarnos de nuestro propio corazón. Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre. Así que nosotros, no todo lo que vemos es tal cual como lo vemos. El hombre primero cree y luego ve. Cuando digo al ser humano, primero cree y luego ve. Es decir, yo construyo mis imágenes en función de lo que conozco, en función de lo que hay dentro de mí. Si soy un hombre celoso, construiré la imagen de mi esposa donde no está. Si soy una esposa celosa, construiré una conversación telefónica donde no hay. ¿Me entendéis? Mi cerebro construirá, no para de construir. Entonces, ¿qué es lo que necesita mi cerebro si no para de construir? Un buen albañil. Necesita un corrector de pensamiento. Necesita un editor para que esto pueda corregirse bien y comprenderse bien. ¿Y quién es ese editor? ¿Quién nos va a enseñar la verdad que dice Jesucristo? La verdad de todas las cosas. ¿Quién nos la va a enseñar?
¿Quién? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda verdad. ¿Y cómo nos va a guiar a toda verdad? A través de los principios bíblicos. Entonces, ¿qué ladrillos va a pegar el Espíritu Santo en el cerebro si no se los ponemos? No tiene material para trabajar. Hay que darle ladrillos al Espíritu Santo. Hay que poner principios bíblicos en la cabeza, conceptos bíblicos adecuados en la cabeza para que el Espíritu Santo llegue y corrija. Y si tiene que arreglar un ladrillo un poquitín porque está deformado, pues lo arregla y lo pone en su sitio como debe ser. Y nos ayuda a construir nuestro pensamiento, nos ayuda a construir nuestra relación con Dios, nos ayuda a construir nuestra experiencia cristiana con una consistencia cognitiva divina, no humana. A veces para que cuando ya hemos construido nuestra experiencia religiosa de años, claro, hemos construido algunos como la Torre Inclinada de Pisa, puede ser, otros han construido teniendo un fundamento tan grande como es Cristo, un fundamento tan fuerte como es Cristo, un fundamento tan poderoso como es Cristo, han construido una chabola, bien, encima de la roca, pudiendo construir una gran casa, pudiendo construir una gran personalidad, pudiendo construir una gran obra que beneficie a los demás, pues nos construimos una chabola encima de esto y nos conformamos con 3 palos y ya está. ¿Qué es lo que hemos construido? De acuerdo a la construcción que hemos hecho, el Espíritu Santo tiene que venir y derrumbar lo que hay, para poder construir adecuadamente lo que se tiene que construir. ¿Y cómo deconstruye el Espíritu Santo? Hermanos, aquí hay un punto que es, considero fundamental entender para los momentos que pasamos de prueba y de adversidad. Es a través de la prueba. No hay otro camino como se destruye el pensamiento y los conceptos cognitivos que ya tenemos en nuestra mente. No hay otro camino. Porque nosotros a veces no entendemos racionalmente por una razón, porque nuestra razón, nuestra capacidad de reflexión está embotada y se ha perdido de varias maneras. Quiero que veamos una forma como se ha perdido. ¿Bien? Una forma. Levítico capítulo 11, por favor. Venid conmigo a Levítico capítulo 11, por favor. Capítulo 11, ¿bien? Antes de entrar en ello, recordar lo primero que leímos en el libro de Romanos. La conformidad o el conformarnos con el mundo, el adaptarnos a la moda del mundo, a las costumbres de la sociedad que no están de acuerdo a Cristo, que no están fundamentadas en principios morales cristianos o eternos. No todas las costumbres son malas, sino aquellas costumbres que dañan, que construyen equivocadamente, ¿vale? Que no le dan buen fundamento a la edificación del carácter ni de mi relación con Dios. Eso ya es un mal elemento en la construcción. Es decir, ya meto cosas que filtran la información de manera equivocada. Pero en el capítulo 11 de Levítico, mirad, todo lo que es la ley sobre los alimentos, ¿bien? Todo lo que es la ley. En primer lugar, el versículo 45, versículo 45. Dice el Señor: yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios está diciéndole al pueblo todo esto que hay, todos estos requerimientos que hay, son ley, como lo va a decir a continuación. Y es para que seáis santos. ¿Bien? Versículo 46 dice: esta es la ley acerca de las bestias, las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta es la ley. Esto es ley. ¿Vale? Y dice: para que hagáis distinción entre lo inmundo y lo limpio, entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer. La ley está dada para hacer distinción. ¿Cómo se llama la capacidad de hacer distinción entre lo bueno y lo malo? Discernimiento. Don de discernimiento. Saber discernir lo que es bueno de lo que no. Entonces,
Cuando hemos construido conforme al mundo y cuando nos hemos separado de la ley de Dios, entonces no hay don de discernimiento. Juzgamos conforme a las costumbres de nuestra sociedad y a lo que conocemos, o como fuimos educados. Imaginad que fuimos educados por allá hacia los 70, ¿bien? O a los 60 tal vez, algunos, no lo sé, igual no todos sois de los 60, casi todos sois de los 70, ¿verdad? Por lo que veo. Y entonces, imaginad que fuimos educados con aquello de la letra con sangre entra, un poco fuerte, duros, nos dieron palo, ¿bien? Nuestro cerebro ha construido un modelo educativo que a veces queremos aplicar con nuestros hijos. Y entonces a veces se nos puede ir la mano con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es lo que hemos construido. Y el razonamiento, la consistencia cognitiva nos dirá lo siguiente: a ti te dieron y estás aquí, mírate, bien, no te ha pasado nada, antes estás muy rectito. Pues eso es lo que le hace falta a mis hijos. Lo mismo. Entonces el engaño viene ahí. Tú crees que es lo correcto porque tú estás ahí. Yo te diría, mírate cómo estás. No hay don de discernimiento. ¿Cómo se pierde el don de discernimiento? Cuando no se sigue la ley de Dios y cuando nos conformamos con las leyes del mundo. Entonces, todo se construye a partir de ahí. Relaciones las construimos a partir de ahí. ¿Por qué nuestros jóvenes en la iglesia, en un estudio de los estudios que se hacía de Valiogénesis, por qué nuestros jóvenes en la iglesia, todos, desde que empiezan su noviazgo, casi la relación es como cualquier otra persona que no conoce a Dios? Es decir, no a partir de la fornicación, a partir del sexo se construye la relación. ¿Por qué? ¿Veis? Como las hijas de Lot. Las hijas de Lot salieron de Sodoma y Gomorra con su padre y dijeron, no tenemos hijos, ¿qué hacemos? Venga, embriaguemos a nuestro padre y durmamos con él. Incesto, costumbre de los pueblos. Acababa de ser destruida Sodoma y Gomorra por este pecado y ellas están practicando lo mismo. Consistencia cognitiva. Nos conformamos con las costumbres de los pueblos. La forma como nosotros resolvemos nuestros conflictos en casa, las formas como resolvemos los conflictos en la iglesia, ¿cómo es? Costumbre de los pueblos. Vosotros podéis ver por favor las iglesias, modelos, esto lo podéis ver por internet si queréis, pero podéis ver los modelos de iglesia cristiana adventista del séptimo día que surge en los países donde hay, ¿cómo se llama? No democracia, dictaduras. Allí la voz del pastor es lo que dice el pastor. ¿Por qué razón? Porque socialmente la gente acepta lo que dice el dictador. En las democracias todo es relativo. Pastor, ese es su punto de vista. Mi punto de vista es este. ¿Me entendéis? Por eso el cristiano que construye su fe no la puede construir sobre el filtro de la sociedad, apartado de las leyes de Dios. El texto dice, esta es la ley para que hagas distinción. La capacidad de hacer distinción, por lo tanto, requiere de una mente o una razón santificada. ¿Ok? ¿Y cómo se llega a deconstruir y a construir? Quiero que vengáis conmigo a Mateo, capítulo 14. El Evangelio de Mateo, capítulo 14. Capítulo 14, vamos a dar una ojeada antes al capítulo 14 y luego leeremos los versículos 22 en adelante, la experiencia de que Jesús anda sobre el mar. En Mateo 14, los primeros versículos todos, la primera parte del versículo 1 hasta el versículo 12 nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Imaginad esto, Juan el Bautista muere. ¿Qué es lo normal en nuestra sociedad cuando una persona muere? ¿Qué hacen sus amigos? Hay que estar allí. Si tú eres un amigo cercano y no estás allí, ¿cómo se puede entender eso, Mariali? Se puede entender mal. ¿No has estado conmigo en los momentos que necesitaba? Puede entenderse mal. Jesús, Dios en persona, ha muerto el profeta que le precedía, Juan el Bautista, y Jesús no va, ni se acerca, ni siquiera le ha visitado en la cárcel. Aquel que va a enseñar a visitar a los que están en la cárcel.
Pero Jesús no va a visitar a Juan el Bautista. No. ¿Qué puede entender el ser humano? ¿Qué entiende el ser humano? Aquí hay algo que no me cuadra. Aquí hay algo que no me encaja. Cristo no está siendo buen cristiano. O yo no estoy entendiendo lo que Él está haciendo, que es lo más correcto. Yo no estoy entendiendo lo que Él está haciendo. Yo no lo estoy comprendiendo. Siguiente acto. Ocurre desde el versículo 13 al versículo 19. Cristo alimenta a 5.000. Ante un milagro de este tipo, ¿cómo puedo yo entender o qué puedo yo entender de quién es el que está delante de mí? Que es Dios, ¿verdad? Podemos entenderlo, es Jesucristo, es Dios. Lo que ha hecho, ha alimentado a 5.000 a partir de pocas cosas. ¿Qué entendieron sus discípulos y qué entendió la multitud? Por favor, mantened el dedo ahí en esa página donde estamos, ¿vale? Vamos a volver a Mateo 14, volveremos. Mantenedlo ahí, pero venid conmigo a cómo se expresa el relato en Juan 6. Volveremos a Mateo luego, ¿bien? Vamos a mirar lo que entendió la multitud y los discípulos. Juan capítulo 6. Después de la multiplicación de los panes y los peces, versículo 15. Al final del 14 dice que la gente oyó y dijo, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta. Es un razonamiento correcto, es correcto, pero conclusión equivocada. Entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, ¿qué entendieron? Es profeta. Conclusión de mi razonamiento, ¿cuál es? Este es el rey que necesitamos. Si se nos muere un soldado, lo resucita. Si lo hieren, lo cura. Si falta alimentos, él hace pan de las piedras. Este es el rey que necesitamos. Ese hombre nos resuelve todos los problemas. Su consistencia cognitiva, su razonamiento les llevó a la conclusión de que Cristo era el hombre idóneo para ser el rey aquí. El razonamiento inicial fue adecuado. Este hombre es el profeta que había de venir al mundo. La conclusión fue errónea. Bien. ¿Qué ocurrió en ellos? Volvamos a Mateo. Enseguida, dice el versículo 22, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Enseguida, cuando Cristo se dio cuenta que estaban construyendo un razonamiento, un concepto equivocado de su misión, dice, los hizo entrar en la barca. Los hizo ir a la otra ribera. Les dijo, id a Capernaum. Los envió a Capernaum. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús despide a la multitud, separa al grupo. Los discípulos querían hacerlo rey, habían entendido que era el hombre adecuado para ser rey, habían visto milagro, había una inconsistencia en su mente, una inconsistencia que tenía que ver con Juan el Bautista, y entonces empieza la lucha en su corazón. Cristo los manda en la barca al otro lado y empieza la lucha. Tal es así la lucha, queridos hermanos, mirad cómo se generó y por qué se genera toda esta lucha. Versículo, por favor. El concepto vamos a verlo en Marcos. El relato que se nota en Marcos. Mantened el dedo ahí. Marcos capítulo 6, 45. Vamos a mirar en el 45. En Marcos dirá claramente lo que ha ocurrido en el corazón de ellos. Marcos 6. Voy a leer solo de Marcos 6. Voy a leer el versículo 52. Es el mismo relato. Versículo 52. Mirad. Marcos 6, 52. Pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No entendieron lo de Juan el Bautista y su siguiente concepto cristiano lo construyeron equivocado. De los panes y los peces no lo entendieron. Y como no entendieron los panes y los peces, su corazón se endureció. El deseado de toda la gente narra la escena de manera gráfica. Empezaron a decir, o sea, mirad, imaginad, en ese momento él era Dios, ¿no? Cuando multiplicó los panes, ¡oh, es profeta! Pero cuando Jesús les dice ir al otro lado, empiezan las murmuraciones. A ver si es que al final va a ser un falso profeta. A ver si no es realmente lo que dice, si es un farsante. Dice que empezó a haber tinieblas en la mente de los discípulos.
se llenaron de tal nivel de ansiedad, de desesperación, de decepción sobre Jesucristo y de angustia, que se fueron inconformes con lo que ha pasado en escena. Se fueron hablando mal de Jesucristo, mal de Jesús. Se subieron a la barca y empezaron a remar a regañadientes. Incluso se recriminaban unos a otros, pero ¿por qué le hicimos caso? Nosotros habíamos podido ponerlo como rey, él tenía que ser el rey. Estando en todo esto, vino la deconstrucción. ¿Cómo vino la deconstrucción? Vamos a Mateo otra vez, como estábamos. Y entonces dice así: Jesús había estado orando por ellos toda la noche. Bien. Ya la barca estaba en medio del mar y fue azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y como a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Jesús, en medio del mal concepto que se habían hecho, lo que Jesucristo hizo fue permitir que viniera una tormenta superior. Era la única forma de derrumbarlos. Era la única forma de que dejaran de pensar de todas esas cosas. Y entonces, en medio de sus conceptos equivocados, el Señor permitió la prueba. Y cuando vino la tormenta, cuando vino la tempestad, cada uno tuvo que ocuparse de una vela, de un remo, de achicar agua. Dejaron de murmurar. Dejaron de criticar a Jesucristo. Dejaron de darle vueltas a sus conceptos teológicos equivocados y se pusieron a trabajar. Y entonces ahí aparece Jesús en escena, caminando. Viene Jesús. Tan equivocado era el concepto que tenían de Jesús que cuando lo ven temen, porque piensan que es un fantasma. Y entonces Jesús aparece a ellos, pasa la escena de Pedro, y luego Jesús sube a la barca, y cuando Jesús sube a la barca, entonces se calmó el viento, dice el versículo 32. En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Qué es la razón santificada? La razón santificada es la acción del Espíritu Santo en la vida de una persona. Cuando nosotros construimos la relación, la experiencia cristiana con un fundamento equivocado, la construcción que hacemos sobre ello es equivocada. Los conceptos que tenemos es equivocados. Tenemos conceptos, por ejemplo, mirad, algunos dicen, no, es que mi Dios a mí siempre me escucha, porque yo todo lo que lo pido me lo da, por ejemplo. Eso es un concepto equivocado, ¿verdad? Entonces no escucha a la persona enferma de cáncer que muere. Entonces no escucha al padre que está sufriendo por el adolescente para que vuelva a casa. Es decir, escucha al que mima. Es un concepto equivocado que tenemos. Tenemos bastantes o cantidad de conceptos equivocados. Algunas veces los martes en la noche hemos tratado estos conceptos en los 2 años anteriores. Tenemos conceptos errados respecto a lo que es nuestra iglesia, respecto a la misión del pastor. Hay iglesias que entienden que el pastor lo tiene que hacer todo. El pastor tiene que predicar, el pastor tiene que visitar, el pastor tiene que dar estudios bíblicos, porque para eso le pagan. Es un concepto totalmente equivocado. ¿No enseña acaso la Escritura que cada uno tiene una misión y un cumplimiento del deber en la obra? ¿Que cada uno tiene un lugar en el servicio? ¿Que no es el pastor el que lo tiene que hacer todo? ¿Que el pastor es uno más en el equipo de trabajo? ¿Verdad? Son conceptos que a veces tenemos equivocados. Tenemos conceptos equivocados respecto a la adoración. Tenemos conceptos equivocados respecto a la teología. ¿Cómo corregimos todo eso? A veces es necesario que Dios envíe una fuerte tormenta a nuestra vida. Y es necesario que nos encontremos con Dios como un fantasma para que nos ayude a construir de manera adecuada esos conceptos. Algunas personas entienden que, bueno, si trabajo en sábado no pasa nada porque Dios comprende. Eso es un concepto equivocado de fidelidad. La única forma de construir conceptos equivocados conceptos correctos, hermanos, es esta. Atendedme 2 minutos más. Introducir los principios de la ley en mi vida. Introducir los principios de la ley en mi vida, orar, reclamar la acción del Espíritu Santo y actuar cuando el Espíritu Santo me lo indique. Es decir, seguir el consejo del Espíritu Santo, hacia dónde debo ir. Como veíamos en la escuela sabática, puede ser que el resultado aparentemente no sea el que nosotros queremos. Cuando tú decides dejar de trabajar en sábado para entregarte al Señor, puede ser que alguno te diga, eso es locura, pero ¿cómo haces eso? Pero tú tienes una familia que mantener. ¿Qué estás haciendo? Eso es irracional. No hay nada más racional que la fe. Hay que tener muy claro en quién creo para poder dar un paso de esa magnitud.
Hay ocasiones en las que tendrás que romper relaciones. Hay ocasiones en las que tendrás que aguantar dificultad. Hay ocasiones en las que tendrás que soportar el mal. Y la gente te dirá, pero ¿por qué soportas lo que soportas? Tú podrás decir como Pablo, por amor a los elegidos. Es decir, para yo saber que tengo fundamentada mi fe, tiene que mi mente proceder de una manera muy científica. ¿Cómo es? Acumulo mis conceptos bíblicos en la fe a través del estudio de la palabra, a través de la lección de la escuela sabática, a través del devocional diario. Oro pidiéndole a Dios sabiduría para que su palabra sea los ladrillos adecuados por los que Él destruye y construye mi vida, una vez más, mis conceptos adecuados, y entonces, solo entonces, voy comprendiendo lo que es ser un servidor de Cristo. Lo voy comprendiendo. Mi capacidad de discernimiento, mi don de discernimiento, se irá desarrollando una vez más. Vuelvo a Romanos un momento y concluimos. Queridos hermanos, dice el apóstol Pablo allí, tenéis que entregar vuestro cuerpo entero a Cristo. Vuestro cuerpo, vuestro ser entero. Vuestra mente, vuestro espíritu y vuestro cuerpo. Tanto la ley de la alimentación como la ley de los 10 mandamientos, como todos los requerimientos que se dan en la Escritura son para bien del hombre. Es decir, da por completo tu ser al Señor. Da tu mente, tu espíritu y tu cuerpo. Este es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es darlo por completo. Puede parecer irracional en muchos momentos y en muchos aspectos, sí, pero es el camino que debe seguir. No os conforméis con este mundo. Es decir, no actuéis como la demás gente actúa. No, tú tienes que actuar conforme al Señor te va indicando. Y esto solo ocurre cuando hay renovación del entendimiento. Y la forma que renovamos nuestro entendimiento es por acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, dice Fernando Zavala en su libro de Control de Calidad para tu Mente, que hay 4 leyes de la mente. La ley de la contemplación, somos transformados por lo que contemplamos. Para corregir nuestros conceptos debemos contemplar diariamente a Cristo. No hay más. Quien contempla a sus hermanos, dice Testimonios para la Iglesia, terminará criticando al mismo Cristo. No contempléis a los hermanos, por favor. No contempléis cómo visten, qué comen, cómo vienen, qué hacen, qué no hacen. Contemplad a Cristo. Eso es lo que transforma vuestra mente de manera adecuada. La otra de manera inadecuada. La segunda, la ley de la sustitución. La ley de la sustitución. Si quieres cambiar un mal pensamiento o un mal hábito, lo único que puedes hacer es sustituirlo por otro. Es importante esto. Es decir, con buenos hábitos combate los malos hábitos. Uno de los mejores es el estudio diario de la palabra, el devocional. Ponlo en práctica, ¿vale? Es importante. Tercero, la ley de la adaptación. La mente se adapta a lo que le das. Si le das comida basura, se acostumbra a ello. Si le das novelitas rosas, se acostumbra a ello. Si le das pornografía, se acostumbra a ello. Si le das literatura científica, se acostumbra a ello. Si le das la palabra de Dios, se acostumbrará a ello también. Bien, la mente se adapta a lo que le das. Y cuarto lugar, la ley del mínimo esfuerzo. La mente siempre buscará el camino más corto para obtener un beneficio. Eso es una ley de energía. Así que buscará el camino más corto para obtener un beneficio. Tenemos que siempre acostumbrarla a que el mayor beneficio que puede obtener es uno, es Cristo y es su Espíritu. Porque si no, ella va a ir a la satisfacción inmediata que puede encontrar en otros elementos. Estas leyes dirigidas por el Espíritu Santo, la palabra dirigida por el Espíritu Santo puede hacer que nosotros construyamos un culto adecuado, racional y agradable para el Señor. Si hay tormenta en nuestra vida, es porque tal vez el Espíritu Santo está queriendo derrumbar conceptos equivocados en nosotros. Cuando hay prueba en medio, es un momento de aprender. Es un momento de preguntarle al Señor, ¿qué quieres que aprenda, Señor? Tal vez como los discípulos en medio de la prueba nos olvidemos de los conceptos errados y empecemos a buscar al Señor como corresponde. Y tal vez nos sorprendamos. Quizá aquel que hemos tenido por Cristo, hoy lo vemos como un fantasma cuando se acerque a nosotros, para ayudarnos. Porque realmente no lo hayamos visto en su verdadera dimensión espiritual. Queridos hermanos, el único culto
El único culto que Dios acepta es el que procede de la razón. Eso requiere reflexión, estudio y análisis personal, vuestro, en vuestra casa. Si no hay eso, no hay una construcción adecuada del carácter. No la hay. No la hay. Tiene que haber un estudio individual y personalizado, un estudio reflexivo nuestro, para que eso que contemplamos nos transforme. No nos va a transformar el pastor con la visita. No nos va a transformar la visita de nuestros pastores que vengan de otro lugar para enseñarnos y las conferencias que nos den. No, nos transforma el permanente contacto con Cristo Jesús, diario, la entrega diaria. Es como surge la renovación total de mi pensamiento. No hay otro camino para la restauración total del ser. Por lo tanto, si nosotros queremos ofrecer un culto racional, necesitamos actuar como tal, racionalmente. Así que yo os invito a no ser cristianos aleluyas. ¿Vale? A cristianos aleluyas. Cristiano aleluya lo llamo yo, el que a todo es aleluya, gloria a Dios. ¿Me entendéis? Es decir, no. A Dios no lo cuestionamos. Pero su verdad, el mismo Señor nos dice, comprobad, esto es análisis, comprobad por vosotros la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobad requiere análisis, estudio, no aleluya. Que yo digo, venga, vamos todos a tirarnos por aquí, aleluya, pues vamos todos a tirarnos por aquí. No, análisis personal, estudio personal. Esto no os lo da ningún sermón, esto os lo da la práctica diaria, el ejercicio diario. Bien, cerramos de esta manera, oídme. 4 cosas únicas que hemos visto. 4 cosas únicas que hemos visto para la transformación del cristiano. No hoy, hablo en resumen. Primera, ¿alguien la recuerda? La única forma de crecer en la gracia es hacer ¿dónde está la voz que lo ha dicho? Hacer desinteresadamente la obra de Cristo. Amén. Otra cosa única. La única forma de heredar el reino de los cielos es cumplir el cumplimiento fiel de la ley de Dios, con la asistencia del Espíritu Santo desde luego, pero es la única forma. Esa es la segunda. Tercera, la vimos hace muy poco. El único medio como Dios se comunica con el hombre es al sistema nervioso. Es por aquí por donde Dios se comunica con el hombre, con el ser humano. Y oído, si Dios se comunica por aquí, hoy nos está diciendo, el único culto que yo acepto no es el aleluya, no es el gloria a Dios, gloria a Dios. El único culto que yo acepto es el que procede de la reflexión. ¿Veis el camino? Para crecer en la gracia, debo trabajar para Cristo, ¿verdad? Para trabajar para Cristo, necesito la dirección del Espíritu Santo que me ayude en el camino que debo andar. ¿Está bien? Que me ponga la ley en el corazón y que me ayude a obedecer esa ley, a llegar al cumplimiento de la ley de Dios. ¿Está bien? La única forma como Dios va a hacerme entender los preceptos de su ley es por mi sistema nervioso. Necesito, por lo tanto, un cuerpo sano, un cuerpo adecuado, bien alimentado, con buen deporte, un cuerpo que se ha entregado al servicio del Señor. ¿Está bien? Y cuarta cosa, ese cuerpo sano, adecuado, con una mente sana, tiene que entregarse. Todo vuestro ser, dice Romanos 1 y 2 y 3, todo vuestro ser al estudio, a la reflexión, a la comprobación de la verdad. Comprobar la verdad, cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Estos 4 elementos, queridos hermanos, están construyendo nuestro carácter para el reino de los cielos. Mi deseo y oración, que hasta aquí, tal cual como hemos visto estos 4 puntos durante un periodo de tiempo en diferentes momentos, estos 4 elementos, con la ayuda de Dios, con la asistencia, con la aplicación vuestra diaria en vuestros hogares, produzcan en cada uno de nosotros una renovación, un reavivamiento espiritual, de tal forma que eso se note, se proyecte en nuestra iglesia, se proyecte en nuestra sociedad.
Es decir, que sea un culto que Dios recibe como ofrenda y olor grato para su honra y su gloria. Que el Señor